Buenos días, padre. Buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, contento de saludar al CDI de Guadalajara. Perfecto. ¿Me podría indicar su nombre completo? Soy Benjamín Castillo Plasencia, Actualmente obispo de Celaya. Soy del clero de Guadalajara, estuve ahí hasta el año 2003 en que me mandaron a Tabasco como obispo. Había sido auxiliar en Guadalajara del 2000 al 2003, un poquito más de 3 años. Estuve 7 años en Tabasco y llevo aquí 3 años y medio en Celaya, mi segunda diócesis ya como obispo residente. Mi historia de la catequesis comenzó en el seminario. Llegué a ser encargado de catequesis en el seminario, como decía entonces el padre Miguel Sánchez, que era el encargado de los muchachos de la catequística. Entonces a mí me puso como encargado él de la catequesis propiamente, de hacer listas y cosas de esas. Entonces empezó mi afición. Siempre me gustó trabajar. En mis primeros destinos nos juntábamos por ahí varios compañeros que éramos medio vecinos y hacíamos trabajo para cursos de catequistas. Me fui prestado a Tabasco 2 años, regresé y me mandaron a Cuitzeo. En ese tiempo comenzó aquella escuela para sacerdotes de catequesis con el padre Luis Chávez entonces y Soperito, y lo que sería el origen del instituto que se hizo ahí. Estuvimos 3 años con una asistencia muy bonita de 100 y tantos sacerdotes, cerca de 200, y de ahí como que surgió la idea de mandarnos a estudiar al padre Hermilio Cárdenas y a mí a España a estudiar catequesis. De ese curso fue de los que terminamos en aquel tiempo. Yo estaba entonces en Ocotlán, en Liceo. Al regresé al seminario. Me recuerdo que me llamó el señor Godínez: oye, pues que quieres que vayas al seminario. Pues había un proyecto, para eso nos mandaron a estudiar catequesis y ahora me mandan al seminario. Había la historia del padre Toño Ortiz, que estudió catequesis y se la pasó toda su vida en el seminario. Ya cuando salió, pues ya no quiso integrarse al equipo. Entonces me llamó el señor Carral: vayas al seminario, que sea 1 año. Y yo fui 1 año, pero sí, el don Juan, entonces el rector, cumplió, al año me dejó libre. Y comenzamos entonces, Soperito y yo, a trabajar cuando Sotero ya trabajaba. Me uní al equipo porque Luis Chávez dejó para ser vicario de pastoral. Entonces nos quedamos Sotero y yo ahí. Pronto él salió para irse al seminario, entonces me quedé yo encargado. Ya entonces también se juntó Hermilio. Trabajamos siguiendo pues lo que había ya muy bueno de los cursos de verano, con un grupo de arriba de 1000 catequistas. Por ese tiempo venían incluso de Guatemala y de otros países. Muy bonito. Yo creo que es algo que recordamos con mucho cariño, esos cursos de verano, que además nos servía porque quedaba un poquito para sostener la catequesis. La catequesis no tenía subsidios. Había la capellanía de San Sebastián, que era como que se sostenía, pero pues se fue con el señor Luis Chávez. Se fue a la vicaría de pastoral y la capellanía de San Sebastián se fue a la vicaría y quedamos volando. Entonces a Soterito se le ocurrió pues que pidiéramos una capellanía, y por cosas chuscas logramos tener por ahí una lista como de 11, 12 posibles capellanías para que nos escogieran una. La última que puso fue el Carmen. Me acuerdo que
no la negaron. Miren, decía el cardenal Salazar, quieren el cargo, y no nos dieron capellanía. Entonces la catequesis estaba muy pues, pobre, restringida en cuestión de ayudas. Recuerdo con el padre Miguel Rodríguez, que trabajaba un poquito como en la Vicaría de Pastoral con Luis Chávez y era encargado de la librería, nos dio entonces 15 millones de pesos, que eran aquellos millones que no valían, y con los intereses, que eran muy buenos entonces, se sostenía la secretaria. Por ahí llegando ya el señor Posadas, entonces ya estaba puesto el equipo, estaba José del Carmen también, pues se nos ocurrió pedirle al señor Posadas la primera colecta, y nos la dio con mucho gusto y fue un éxito. Ya tuvimos un poquito un desahogo para que el equipo tuviera algo más. Entonces estábamos pues allá en Ramón Morales. Al pasar el año, pues vamos haciendo otra, estaría bueno. Vamos con el señor Posadas, que íbamos con miedo que dijera, pues ya tuvieron. No, sí, como que ya lo dio por hecho. Y empezaron las colectas anuales. Yo creo que se empezó a dejar de vivir en esa penuria. Fue muy bueno por ese tiempo, ya estábamos comenzando a hacer los catecismos que ahora están, ya ahorita revisados, mejorados, desde luego. Empezamos con el esfuerzo ese, pero ya teníamos un poco más de recursos ya en el equipo, ya era más amplio. Yo creo que esos fueron tiempos muy bonitos de trabajo. Nos íbamos con frecuencia una semana a hacer temas y traíamos como 40 temas ahí. Y pues un equipo bien unido. Creo que fueron 8 años. El equipo pues era Emilio, era Nena, entonces la madre Chuy, otras madres que fueron, la madre Lupita, Lupita, se me fue ahorita el apellido, me la corriges después. Quesada, tenemos recuerdos muy bonitos de ese tiempo, también de las madres guadalupanas. Yo dejé por allá por el, que sería 97, catequesis, 97, y me pasaron a la Vicaría de Pastoral. Entonces fue cuando se pasó por ese tiempo, un poquito antes, se pasó a San Martín, se pasaron las oficinas, me tocó por ahí comenzar a arreglar. Y en ese tiempo me hice cargo yo precisamente de toda la casa ahí en San Martín. Ya había tenido yo en cargo la casa de Román Morales, con unos arreglos cuando estaba pastoral social, pero cuando hicieron los arreglos esos, logramos que nos dieran la ayuda. Y desde pastoral, de la Vicaría Pastoral, pues seguimos pues muy en contacto, porque ahí estaba entonces catequesis. Pues yo creo que ha sido la historia. Después ya como obispo fui encargado de la Vicaría de Pastoral, hasta que hicieron obispos a Chema y a don Rafael. Entonces Chema, que venía de San Juan, que era vicario de Pastoral, pues para que se integrara mejor en un campo que él conocía, se le dio la Vicaría de Pastoral. Yo pasé a familia, entonces, que fue ya muy poco tiempo, porque ya estamos ya por ahí en el 2003, mandaron a Tabasco. Más tarde, en las siguientes elecciones que hubo, Luis Chávez, para entonces era el encargado nacional de catequesis. Él empezó con el proyecto de catequesis de adultos, con Hermilio como secretario. Fueron tiempos de veras, le dieron un gran impulso los dos, buena parte por las ideas pues, de Luis. Luis siempre ha sido muy innovador, muy inquieto, y Hermilio muy tesonero. Le tocó pues él estar al pie.
Como se hicieron las elecciones, me quedé yo en lugar de Luis. Ya había cumplido 6 años, ya me tocó, y yo le pedí a Hermilio que siguiera, y seguimos trabajando como secretario hasta que me lo quitaron. Ya les pidieron que se fuera, que se fuera a Guadalajara. En realidad él casi nunca dejó Guadalajara, iba y venía. Era muy pesado para él, pues muy trabajador, pero sí muy pesado para él. Y yo seguí con él, con lo del catecismo para adultos, trabajamos. Dejé cuando faltaba solo un libro, que ya no quise yo firmar, ya estaba hecho, pero ya lo firmó el siguiente, el que me suplió, don Antonio, obispo de Tustepec. Pues eso es más o menos mi paso por el SEDEC. Hacía mucho que no iba, hasta este año pasado. Llevé a unos padres encargados de vocaciones a que queríamos comenzar con vocaciones, con seminaristas en familia, y fuimos a pedir la experiencia y estando ahí, pues vamos al SEDEC, ¿no? No iba yo desde cuando que me fui a Tabasco. ¿Qué tipo de proyectos realizó en el SEDEC, padre? Entonces, Sí. proyectos, el catecismo, este catecismo nos tocó empezar en ese tiempo. No sé hasta dónde llegamos, no recuerdo. Lo siguió Hermilio y se terminó ya con Javier González. Creo que se terminó con Javier González y ahora pues con mi padre. Tengo entendido que estuvo en 2 ocasiones dentro del SEDEC. No, estuve nada más ese tiempo. En los años 80. Del 86 al 90 y tantos, fueron como 8 años que estuve en el SEDEC. ¿Y en ese momento cómo era la catequesis en la Arquidiócesis de Guadalajara? Pues estaba organizada por según los sectores, ¿verdad? Y las que llamábamos las zonas, y había encargados de las zonas. Hacíamos ya desde entonces, pues, para el tiempo del día de la catequesis, hacíamos un proceso que era primero parroquial, los decía de canal, terminaba con las zonas. Tengo muy presente un acontecimiento con don Juan Jesús Posada. Él fue el que señaló el día de la Ascensión como el día de la catequesis, y la última fiesta de Ascensión tocaba esa reunión a nivel de sectores ahí en la ciudad, obviamente de zonas, eran 4, y había distintos lugares, unas 2,000 catequistas en un lugar, otros un poquito menos, un poquito más. Entonces yo fui por él en mi carro a recogerlo a su casa, salimos, lo traje toda la mañana, nomás alcanzamos a visitar 3 de los 4 sectores. A las 2 pues ya terminaba en todos lados la reunión. Cerramos ahí en el Seminario Mayor y ya lo llevé a su casa, comí con él. Al día siguiente nos fuimos con el equipo a hacer la evaluación a Manzanillo, conseguimos departamentos y íbamos por 3 días, me parece. Llegamos y nos vamos a trabajar este día, así a ver si lo terminamos y ya descansamos, ¿no? Nos metimos, no había televisión, no había radio. Salimos por ahí como a las 9:30 a cenar ahí en la avenida esta Miguel de la Madrid, el paseo ese que hay en Manzanillo, y nos encontramos personas del SEDEC, de padres, unos catequistas del SEDEC de Ciudad Guzmán. Los saludamos, pero pues como que ellos nos veían un poquito raros, ¿no? Y nosotros a ellos, hasta que pues ellos entendieron que no sabíamos la noticia que habían matado al señor Posadas. Pues ya nos dijeron, ¿no saben que mataron al señor Posadas? No, es que no teníamos nada, hasta que ya vimos las noticias de Jacobo,
Y al día siguiente nos venimos, pero yo traje en mi carro, el día anterior a su muerte, al señor Posadas, toda la mañana, hasta las 3 de la tarde. Y llegué a la casa a dejarlo y comí con él. Entonces eso me impresionó a mí mucho. Por ahí hay una anécdota que el señor Posadas hizo una oración el día anterior a su muerte dentro del SEDEC o algo Pues así. debía ser uno de esos grupos, yo no recuerdo qué oración, porque él visitó, te digo, 3 de los centros, uno por allá en San Rafael, el otro por allá en la casa de los maristas, por Loma Bonita, y en el seminario nos faltó un sector que no recuerdo dónde pero no nos dio el tiempo ya, y él dijo, pues ya de ahorita, y sí, terminamos a las 2 se terminaba la experiencia, entonces íbamos a llegar ya tarde al otro lado, no alcanzamos a más, porque él era así, cuando llegaba a un lugar le dedicaba el tiempo. Muchas veces el que seguía se quejaba porque llegaba tarde, pero cuando llegaba él le dedicaba el tiempo, entonces nos fueron los 3, y de seguro pues oración, pues sí estuvo con la familia, y recuerdo, catequista, recuerdo que insistía mucho de veras en que los sacerdotes dedicaran sus recursos a la catequesis. Y recuerdo una expresión entonces, dijo que si un sacerdote no catequizaba, un párroco, había que cambiarlo. A ese grado decía, y sí, el derecho dice uno que cuando un sacerdote, o de las causas para cambiar un sacerdote así, pedir la parroquia es que no evangeliza. Entonces recuerdo eso, como era insistente en la catequesis. Su experiencia dentro del SEDEC de Guadalajara, padre, ¿cuál fue? No, pues fue muy bonita. Yo creo que entonces hicimos buen equipo, muy buen equipo. Para mí sigue siendo esencial. Nadie es capaz de hacer lo que se tiene que hacer si no se junta con otros. Uniendo las capacidades como se hacen las cosas. Y yo siempre me preocupé en que tuviéramos buen equipo y todos de veras cooperaban muy bien. Yo creo que fue un tiempo bonito, de mucha cercanía, con muchas anécdotas, gente muy trabajadora, sobre todo las encargadas de los distintos sectores, ¿verdad? Las distintas zonas. Recuerdo pues, a mucha gente de esos. El camino que fueron haciendo los catequistas, por ejemplo, Nena, pues empezó ahí, chica, me acuerdo que tuvieron que pedir permiso porque no tenían la edad, ella y Conchita Magaña. José Inés pues era un chico, su mamá entró a hacer y fue encargada de un sector por él como catequista, tiene toda la vida pues ahí en el CD. Terminó su carrera de medicina y no la ejerció, y sigue siendo. De las religiosas pues hay muchas que han pasado por ahí, que pasaron por ahí, dejando mucho. La Madre Gloria, que fue la que empezó propiamente a sistematizar. Entonces es otra historia lo de las computadoras. A mí me regalaron unos amigos de Monterrey una computadora, fue la primera computadora que hubo ahí. Recuerdo que una vez fue padre, tenía un cargo, no quiero decir el nombre, y le metió un virus y se nos perdieron las catequesis. Se nos perdieron mucho tiempo de trabajo. La Madre Gloria pues, era la encargada entonces pues, de la computadora. Sí, hay muchos recuerdos así. Muchos, pues precisamente ya antes nos acordábamos de una celebración eucarística al cerrar un retiro con el salón de tequila. O sea, ya había pasado. Son cosas pues de aventuras pues. No sé qué más. Podría contar muchas cosas, pero no necesito ir recordando. Como conclusión, padre, ¿qué dejó usted en el equipo del SEDEC? Yo creo que no sé qué dejaría, ¿no? Yo creo que todos trabajamos por hacer eso. Yo creo que los cimientos, pues, de ese catecismo que está ahí, que ahora está mucho mejor y ampliado, ¿verdad? Y entonces había la inquietud de hacer de los adolescentes, de cerrar
la brecha. No sé qué dejaría yo, pues, trabajamos juntos. Yo creo que también en lo económico, pues eso de que se comenzaron las colectas, pero no es cosa que empezó pues el señor Posadas, y yo creo que ahora veo yo el CEDEC de Guadalajara con muchos recursos, pero fue un CEDEC muy pobre en ese tiempo, hasta sin bibliógrafo siquiera, porque todo se fue a la Vicaría del Pastoral. Queríamos algo de aquí ir a pedir, nos quedamos, eras así. Entonces, pues fue como el comienzo de aquel tiempo, porque cada quien hace una etapa, ¿no? Luis Chávez, yo creo que comenzó la escuela, la casa de pastoral, aquel curso, con cerca de 200, 190 y tantos sacerdotes constantes todos los miércoles. El padre Jesús Jiménez también, con la librería, que es fruto de catequesis. ¿A usted le tocó este momento de transición en que se empezó a organizar ya el CEDEC con grupos, ¿no? y una estructura base? Pues yo creo que sí, empezó todo eso. Otra cosa era muy bonita también, era la participación de la provincia, que entonces pues eran nueve lugares y íbamos rotando. Es otra cosa muy bonita, que entonces participaban muchos laicos, llegamos a tener reuniones de 60 gentes de todos. Entonces fue una etapa, eran muy bonitas esas reuniones, una búsqueda de un proceso a nivel provincia. Y yo creo que una aportación buena en ese sentido fue lo de comenzar procesos. Yo creo que fue algo que traíamos un poquito metidos los de Hermilio y yo, y una aportación muy fuerte también de los de Ciudad Guzmán en ese tiempo, de hacer procesos. Por ahí debe haber documentos del proceso de la catequesis, insistía mucho en proceso. ¿Y con eso qué se pretendía? No, pues que la catequesis fuera bien cimentada, que fuera creciendo, hacer un proceso de formación de la persona, a la vez que se iba formando, pues se iba aprendiendo a vivir cristianamente en todo sentido. Entonces, pues yo creo que fueron aportaciones no mías solamente, ¿no? Y entonces nos traíamos eso un poquito de España, Emilio y yo estudiamos en España juntos, pero también muy respaldados, y ellos también estaban en eso, los de Ciudad Guzmán, padre Jesús Facundo, Delgado, etcétera. Pues eso, no puedo hacer yo una evaluación, no sé. Exacto. Más bien, a lo mejor me gustaría que aquellas gentes dijeran qué hicimos, cómo lo hicimos, ¿verdad? Y qué queda de aquel trabajo. Yo creo que fue poner las bases del catecismo de ahora, que está ahí. Nos tocó poner esas bases. Recuerdo una ida a Mazamitla, una casa que me prestaba del encuentro matrimonial, de una pareja de encuentro matrimonial. Ahí hicimos las primeras catequesis del primer libro. Anita Rizzo era parte del equipo entonces, que fue superior a muchas veces de las catequistas, y ella iba. Ahí comenzamos a hacer las catequesis. Yo creo que fue eso, pues no sé. Diversos trabajos. Sí. Los cursos de catequesis por ahí. Yo creo que el desplante también es económico, pero pues el señor Posadas el que dijo, o dejó, y nosotros queríamos que era nada más una colecta, ¿no? Ya se hizo cada año alrededor del día de la catequesis, ¿no? Y ya, yo creo que se acabaron las penurias. Perfecto. Pero fueron cosas que fueron haciéndose en equipo, nunca, no me las atribuyo. Yo creo que fueron haciéndose. En eso yo recuerdo José Inés, pues era el que mandaba hacer los sobres, el que se mandaba la distribución para hacer la colecta. Perfecto. Unas últimas palabras para cerrar. Pues un saludo y una felicitación al CEDEC de Guadalajara, que sigan trabajando con empeño,
Ya me da gusto los avances que hay ahorita con el instituto y la organización que tienen. Ojalá pues sigan dando fruto y nos vaya tocando de pasada. Aquí en la provincia se sigue el Catecismo de Guadalajara. Entonces, pues todavía estamos gozando pues de aquello. Y a mí me gusta porque pues, lo promuevo. Muchas gracias, padre. Salud.